En primer lugar, les quiero agradecer la invitación. Es un gusto participar con ustedes y sobre todo abordar estos temas que son de una enorme sensibilidad y que son, sobre todo, la nueva normalidad que estamos hablando. No se refiere exclusivamente a lo que va a atravesar nuestro país, sino también a los impactos de en la globalización y globales que ha tenido esta nueva variable de una pandemia impredecible que, por decirlo en forma muy, muy sencilla, pero muy categórica, va a revivir las reglas de juego, no solo del Uruguay, sino también de la globalización, en los aspectos de cooperación, en los temas políticos, particularmente en las economías. Estoy sintiendo un ruidito por ahí que hay alguien que le está por apagar, ¿puede ser? Sí, le pedimos por favor que chequen en sus comunicaciones, excepto el senador Abreu, que los demás pongan en mute el micrófono, por favor. Bueno, ustedes a veces nos parece que vivimos generalmente con un ojo puesto en nuestra propia realidad. Pero hoy tenemos un fenómeno de una enorme repercusión e importancia desde el punto de vista global, que es una pandemia que no hace ningún tipo de distinción, a diferencia de las crisis económicas que a veces se plantean en determinados países o bloques. Esto ha atacado a todo el mundo, por decirlo en términos muy concretos, y hoy estamos aproximadamente en más de 10 millones de personas que están afectadas por el coronavirus, se llevan 500.000 muertos también, y con una enorme incertidumbre respecto de cuál va a ser el tiempo o el proceso de disminución o recrudecimiento eventualmente de esta pandemia que no tiene claras señales respecto de hasta dónde va a llegar y de qué manera se está procesando. Pero sí les diría que está reescribiendo las reglas de juego, como les decía. Y hay muchas opciones. Las reglas de juego tienen aspectos políticos, aspectos económicos, sociales y aspectos de cooperación. Y cuando hablamos de la nueva normalidad, más allá de que puede estar enfocada en nuestra política nacional, porque también va a tener una nueva normalidad, esta nueva normalidad juega también en la nueva normalidad, o diríamos, o en el desorden, o la nueva anormalidad que se está planteando a nivel global en todo. Ustedes como están viendo, hay una cantidad de aspectos que se están manejando y de reacciones y de soluciones que no están claramente definidas. Pero sí va a tener en este... Hola. Jorge Civil, si tenés el micrófono abierto, podés ponerlo en mute. Gracias. ¿Me están escuchando? Sí, adelante, adelante. Bueno, entonces, a ver si podemos, les pido hacer un esfuercito para poder, para no perder el hilo. Aquí lo que hay una serie de planteos y opciones que se van a plantear, sobre todo se van a desarrollar en todo el sistema global, definiendo además nuevos equilibrios de poder. Equilibrios de poder que tienen que ver con las reacciones que cada país ha tomado o ha tenido de frente al sistema o al problema de la pandemia. Entonces, siguiendo algunos razonamientos que ustedes conocen, que está
realizando el pensador que está de moda ahora, Harari, que ha escrito varios libros sobre los temas. Estoy intentando apagarlo. Sí. Sí, perdón, de miércoles. No se preocupen, porque la tecnología hoy Lo detengo y después entro. Chao. es el gran desafío que tenemos. Yo les digo esto porque en realidad los impactos que pueda tener esto, o que ya está teniendo, van a ser en un reflejo muy fuerte, en particular en los países emergentes, los países menos desarrollados, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social. Entre otras cosas, por las reacciones distintas o diferentes que ha tenido en los países más grandes, pero también en países en vías de desarrollo. Ustedes ven que estos temas repercuten políticamente e internamente en cada país. Y cuando Harari plantea la eventual confrontación entre regímenes autoritarios y nacionalismos exacerbados, que despiertan obviamente esta crisis, porque la primera prioridad que desarrolla un gobernante es tratar de defender la salud de su pueblo, entre otras cosas. También esto significa que al tomar medidas y al transmitirse en general ese sentido de temor y de pánico que puede provocar en una población enfermedades de esta naturaleza sin límites, también implícita o explícitamente los ciudadanos están hasta resignados a renunciar a determinados ámbitos de la libertad para someterse a distintas disciplinas que el propio gobierno trate de imponer en materia de reacción al coronavirus, en este caso, pero también que significa un empoderamiento a veces de los gobiernos, de mucha fortaleza, de mucha fuerza, y un desempoderamiento de los pueblos o las democracias para tomar decisiones. Es decir, que aquí hoy tenemos, mira, aunque parezca un poco filosófico, pero no es así, el nuevo escenario es entre la solidaridad y el aislamiento, y entre el autoritarismo y el poder ciudadano, en términos generales. Y esto es algo que reescribe las reglas de juego, porque obviamente el tema de la solidaridad ya lo vieron como se ha planteado, que hasta el acceso a determinados medicamentos, a distribución de equipos, siempre queda priorizado, a veces en muchos países, en los más desarrollados, y los demás han tenido ciertas dificultades, muchos de ellos, de tener la debida infraestructura disponible para enfrentar este tipo de enfermedad que, entre otras cosas, provoca una saturación de los servicios médicos instalados y, obviamente, una situación de desprotección del país. Esto sin perjuicio de las políticas que se toman a cabo. Ustedes han visto, y lo digo con total respeto, pero también es cierto que podemos tener modelos como la reacción que ha tenido el presidente Trump, que obviamente ha subestimado el tema por varias razones, y ha tenido los resultados que tiene, la propia reacción de Gran Bretaña, en el caso del primer ministro Johnson, que después terminó siendo hasta contaminado por el virus, las reacciones que está teniendo también Brasil, con aspectos que están vinculados a cierta resignación, por decir así, y a la administración de estos temas sin la debida gestión o manejo para preservar la salud de la población por criterios que son algunos aspectos, algunos de salud, y hay sobre todo algunos políticos que están jugando con enorme fuerza, porque en las democracias liberales, estos impactos que existen sobre la economía, por ejemplo, tienen repercusiones sobre los distintos gobiernos, en sus resultados, y obviamente la propia salud es un elemento
de medida en cuanto a la eficiencia que los gobiernos se manejan. Y acá es muy importante distinguir cómo se puede administrar un tema de la pandemia global en países como la República Popular de China, que es donde se parece que ha surgido el virus, pero que también su administración está vinculada a una centralización de poder, a una jerarquía, diríamos, de carácter permanente, y a no exponerse en todas sus decisiones a riesgos electorales. Porque si bien está acompañando en materia global lo que pueda hacer el mercado y la competencia con sus productos, que lo hace de forma muy eficiente, también es cierto que la contrapartida de esa libertad del mercado o esa competencia no tiene una respuesta adecuada en el sistema político. Eso, aunque parezca contradictorio, pero sí tiene un efecto respecto de las medidas que se pueden tomar para administrar inclusive las reacciones de la población. Pero acá estamos en un nuevo mundo. Miren que estamos no en un tema puntual, es un nuevo mundo que ha impactado de tal naturaleza donde el equilibrio de poder, el nacionalismo en muchos aspectos, y sobre todo la ausencia o el debilitamiento de la cooperación internacional entre países con mayores recursos o menores recursos, ha creado un aislamiento más que del nacionalismo, sino que la natural reacción del egoísmo nacional en función de defender cada uno las poblaciones que se encuentran expuestas a este tipo de pandemias que no admiten diferencias, ni tampoco países, ni clases sociales, ni religiones, ni razas. Es decir, es un tema tan importante que además, desde el punto económico, ha tenido, hoy se está midiendo aproximadamente en 300 millones de desocupados en el mundo. Y cuando estamos hablando del avance de la pérdida de trabajo, estamos hablando de las enfermedades o de la reacción de los países, algunos más temprano, otros más tarde. Ustedes ven lo que sucedió en Italia, lo que sucedió en España, lo que sucede en Brasil y lo que sucede en la Argentina, donde es extraño cómo pueden manejar este tema sin tener una respuesta adecuada, pero con un criterio muy cercano al autoritarismo y distinto al que el Uruguay también ha manejado con el concepto de la libertad responsable. Ese tema hoy es un tema de primer nivel en la Argentina, más allá de todas las dificultades económicas, su deuda y todas esas crisis, donde más del 40% de los argentinos están viviendo en niveles de pobreza. Entonces ustedes se imaginan todo esto, cómo va afectando a cada comunidad, a cada país, el tema de la pandemia, por decir así, y además cómo, por ejemplo, se va abandonando el compromiso global o multilateral en función de estos desafíos. Hay una contrapartida, y ahora vamos a ver qué es lo que hizo el Uruguay. Pero acá hay una contrapartida muy importante y muy negativa, que la crisis hoy, más allá de la pandemia, está relacionada con la gobernanza multilateral del mundo. Los órganos multilaterales están debilitados, es decir, las medidas unilaterales o las posiciones que toman los gobernantes precisamente son distantes de las obligaciones que se asumen en el ámbito de las organizaciones multilaterales. Dos ejemplos, uno en la Organización Mundial de la Salud, donde está el presidente o el director duramente cuestionado por los Estados Unidos y además acusado de tener determinada información privilegiada y en caso oculta respecto de China, a que se le acusa de tener cierta vinculación o relacionamiento privilegiado, por decirlo así. Y después los aspectos que están también relacionados con la Organización Mundial de Comercio. Y a ustedes les parecerá, pero ¿cómo esto, qué tiene que ver en forma de correlación? Y bueno,
el impacto más importante no solo es de carácter político frente a estas opciones del aislamiento, el nacionalismo y a veces el autoritarismo, como también hay opciones en materia de carácter económico y comercial, porque cada país reacciona en función de sus propios recursos y de su capacidad de financiar estas situaciones de desempleo, de crisis, y entonces es lo primero que se privilegia son ellos. Entonces ahí tenemos otro tema que está vinculado con el comercio y sobre todo que está vinculado con la ruptura de las obligaciones multilaterales. Es decir, el vaciamiento de la Organización Mundial de Comercio, que es un hecho claro, que ya venía de antes, pero que también se acentúa, y una tendencia a que las grandes potencias o los grandes países comienzan a tener relacionamientos bilaterales o trilaterales, pero no en función de los intereses diversos que existen, entre otras cosas, en las economías emergentes y las economías con mayores dificultades. Esto tiene además un efecto importante sobre el empleo. Miren que estamos hablando de proyecciones que están más allá de lo que pueda decir cuando salgamos de esta pandemia. Vamos a volver a la normalidad. Esto puede llamar una nueva normalidad o eventualmente una diferente anormalidad en la distribución del ingreso, en la distribución del poder en el mundo. Porque ahí ustedes ven lo que estamos haciendo ahora es una expresión también, una respuesta a esta crisis sanitaria. Es recurrir al Zoom, recurrir a todos los sistemas digitales o a todas las comunicaciones que ya son al teletrabajo, al trabajo a distancia. Es decir, que va creando además una enorme aceleración o aceleramiento de todo lo que significa la tecnología. Y cuando se va acostumbrando el mercado laboral, incluso el mercado académico, ustedes se dan cuenta que hoy ya, cuando se profundiza en estas comunicaciones, la academia internacional compite en materia de cursos, seminarios, y ya esa globalización va teniendo una competencia que se transfiere incluso internamente a la economía doméstica. Digo esto para ir analizando cómo esta nueva normalidad o esta diferente anormalidad va mirando cómo se acelera la automatización, el surgimiento más fuerte de los robots, de la inteligencia artificial, que también tiene su ritmo, pero que ahora va a tener un ritmo más importante, y cómo en todo esto los más perjudicados en términos comparativos van a ser las economías más pobres o las economías emergentes, las que no tenían, por ejemplo, recursos sanitarios para poder enfrentar la pandemia, o las que no tienen recursos para poder sostener. Ahora vamos a ver los términos de los desequilibrios macroeconómicos que ha provocado y que provoca este tipo de crisis en cada economía. Y ahí es donde empieza a verse no solo las diferencias, sino también la profundización. No solo internamente en macroeconomía, sino también externamente en el comercio internacional, donde va a haber corrientes distintas, donde la crisis del multilateralismo favorece los acuerdos bilaterales, y donde además se ha instalado en el mundo global una guerra comercial que tiene como actores principales a China y a Estados Unidos. Esa guerra comercial es precisamente una guerra comercial que no tiene en cuenta las reglas de juego, que se desmantela todo el sistema de comercio internacional y que se reduce simplemente a qué negociaciones de niveles y de profundidades a veces desconocidos, porque más allá de las rivalidades hay a veces entendimientos inentendibles, entendimientos que uno no puede comprender entre lo que puede ser entre China, Estados Unidos y también la propia Rusia, no tanto como un actor económico decisor, pero también es lo que ha significado, entre otras cosas, el juicio político con anterioridad que se le llevó a cabo al presidente Trump por el avance de la tecnología. Y bueno, y ustedes han visto el fenómeno de Cambridge, se ha estudiado hasta qué punto esa propia tecnología, que hoy se va a acelerar por las distancias que tenemos y por la
necesidad de manejarlo en estos medios, que ha llevado a los estudios más asombrosos de cómo en la propia Reino Unido, en la votación, ese proyecto Cambridge, seguramente ustedes habrán visto en Netflix, mucha de esto está extraordinariamente descrito, cómo se puede manejar incluso la voluntad de la gente o analizar sus tendencias para incidir sobre ellas de forma psicológica, sin que tengan conciencia clara de cómo se está manipulando su cabeza y su decisión. Digo esto para que ustedes vean que hoy es un mundo absolutamente distinto y que además comercialmente tiene, más allá de la pandemia, una variación en la competencia, sobre todo por las cadenas de valor. 2/3 hoy del comercio internacional, 2/3 es intrafirma. Es decir, los estados tienen una posibilidad o una actuación relativamente menor y las cadenas de valor se van instalando en todas esas expresiones en los países y en los mercados donde pueden recurrir a mejor tecnología, reducir los costos y crear las mejores condiciones para la competencia internacional. A eso le agregamos que el 60% de los bienes que se exportan hoy son semiterminados. Es decir, que ya tenemos esa cadena, que la tecnología, y esto es una reflexión que yo les hago porque yo lo tomo no solo como amigo, sino como una especie de terapia de grupo que aprovecho para estas circunstancias. Esa tecnología que se colocó como factor de producción entre el capital y el trabajo, por decirlo así, y que ha tenido un enorme impacto sobre el viejo modelo de lucha de clases, más allá del efecto de la burocracia, de la lucha de clases en el sentido de que ya no existe la confrontación aquella entre, cuando la revolución industrial se fue desarrollando, entre los obreros y el capital. Digo esto pueden compartir conmigo, pero simplemente, o no, pero es para tratar de ver que este nuevo mundo está teniendo una aceleración muy importante por la pandemia, porque va creando decisiones nacionalistas, aspectos políticos, pero no puede desconocer hoy que el comercio mundial se maneja con otras pautas, y que también ese comercio mundial está mucho más radicado en la capacidad de innovación tecnológica residente en los países más desarrollados. Entonces, cada desafío, en el caso de Uruguay, ustedes se imaginen cómo va a ser, o en el caso de la región, va creando estos nuevos temas de relacionamiento laboral, de la brecha productiva por un lado, de la brecha digital en segundo lugar, y de la brecha social en tercer lugar, que tenemos siempre como repercusión, obviamente, a los países de menor recursos o menor de desarrollo. Digo esto porque la nueva normalidad viene también a ver cómo responde cada país. Ustedes vieron cómo Estados Unidos decidió, entre otras cosas, instalar la renta universal. Yo tengo familiares cercanos que tienen nacionalidad de Estados Unidos que han recibido cheques en los últimos años, porque se le dio a cuenta del Tesoro Nacional de Estados Unidos una renta, o por lo menos un auxilio no tan importante, pero significativo, a cada ciudadano de los Estados Unidos. Es decir, para tratar de compensar las dificultades que tiene en esa pérdida de nivel de empleo que en Estados Unidos se calcula más o menos que en los últimos tiempos han sido 40 millones de personas desocupadas. Más lo que desbasta con esa actitud, en principio, negadora de la realización que el propio presidente Trump planteó al comienzo de la pandemia. Cada país tiene que reaccionar en forma distinta, y están más débiles algunos y están más fuertes otros. Y sobre todo en las economías y en las democracias neoliberales. La decisión que se toma en materia política del ciudadano está en función generalmente de dos aspectos. Uno es la economía, obviamente, porque cómo es que el reflejo de un gobierno se ve en la calidad de vida del ciudadano. Y la otra es la seguridad también, que es un aspecto que puede ser mucho más multiplicado
que son casi, digamos, los elementos simples, que casi no tienen ideología en materia de opción, sino que es la vida diaria de cada ciudadano que comienza a pesar, y pesa porque no es una coyuntura muy puntual, sino que es una coyuntura que no sabemos cuándo termina, y sobre todo cómo va a cambiar, que va a cambiar en forma radical el estilo de vida y sobre todo las leyes de juego. Entonces yo les digo, para que ustedes vean cómo cada país puede reaccionar, y además estoy viendo que en esa quiebra, por ejemplo, el sistema multilateral, estamos en la Cámara, en la Cámara de Reino Unido y el Uruguay, bueno, también es la quiebra de esas organizaciones o de esos sistemas de integración, por decirlo así, o de la multilateralidad que establece la cláusula de la nación más favorecida, en la OMC. Y bueno, el Brexit también es un elemento importante que ha impactado sobre, con toda la soberanía y ese pronunciamiento popular que fue muy discutido en la mayoría y minorías que votaron, es un impacto muy fuerte antes de la pandemia, en la gobernabilidad de los sistemas de integración, como en el caso de Europa, que Europa, la Unión Europea, es la única, más allá del SACU en África, que tiene otras experiencias, que tiene o que tenía un mercado común, la libertad de personas, bienes, capitales y servicios, y organismos supranacionales que gobernaban nada menos que un continente que fue el escenario de las dos grandes guerras mundiales del siglo pasado. Y donde además se da la paradoja de que la columna, de alguna manera, la referencia de la economía europea está basada en la actitud o sobre todo en la fortaleza que muestra Alemania dentro de todas esas fragilidades que se ven de carácter. Entonces yo veía ahora, hoy, cuando el ministro Johnson dice amenaza con cortar las negociaciones con la Unión Europea, y porque no le satisfacen los términos. Pero esa negociación también está muy vinculada a los aspectos de la pandemia, los efectos de la pandemia, y obviamente los efectos comerciales que se van, y las nuevas alianzas estratégicas que se van a dar en este mundo, donde obviamente han cambiado los aspectos de los términos de poder. Y tenemos mucho por ver todavía. También es cierto, vuelvo a insistir, que en el caso de China, el gran actor no es lo mismo que en el caso de Trump, que tiene elecciones en septiembre. Y corre, por razones económicas o por otras razones, el riesgo de perder las elecciones y tener, no digo un rumbo distinto, porque no creo en un cambio radical. Quizás las personalidades sí, pero la ruptura del TPP, del Pacífico, que fue impulsado por Barack Obama para competir con China, que no participaba con esos 12 países que lo fundaron, lo primero que hizo Trump fue retirarse del TPP y también replantear todas las relaciones, no solo con Europa, con la OTAN, con un protagonismo extraño, por decir así, porque ahora los gobernantes y los presidentes gobiernan por Twitter, que va creando además una cantidad de impacto. Digo esto para que ustedes vean, agréguenle el tema de la pandemia. ¿Querés escuchar a Sergio o Graciela? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien habló? ¿Alguien habló de ustedes? Bueno, entonces sigo. Bueno, y ahora van a ver por qué estos temas, están, a mí me preocupan mucho, pero mucho me preocupan porque estamos frente a un enorme desorden internacional, a un nuevo replanteo, que va a ser profundizado por la propia pandemia, que ha favorecido nada menos que los nacionalismos, muchos exacerbados, y la falta de cooperación, la ausencia de cooperación, porque cada uno trata de defender su propio terreno, sus poblaciones, en particular las economías o las democracias liberales, donde los presidentes se someten a elecciones populares que analizan cuáles son los resultados
respuestas desde el punto de vista económico, comercial y de la salud. Bueno, yo también quiero hacer una mención a las espaldas distintas, porque un cuarto, una de las cifras que estaba manejando de todo lo que es el apoyo financiero, un cuarto de las reservas financieras se están destinando precisamente a fortalecer lo que hoy parece es el rol del Estado, pero un rol del Estado desde el punto de vista de su naturaleza de garante social. Acá hay una gran discusión, no lo vamos a plantear ahora, entre si el Estado que hoy tiene que salir al auxilio de la población e implementar medidas de carácter sanitario es una nueva expresión de la teoría keynesiana o no, o simplemente es algo de carácter coyuntural. Yo siempre lo pienso y lo veo en el medio de estas cosas. Creo un Estado orientador, regulador y garante. Pero no es lo mismo el músculo que la grasa. Pero eso es un tema que hoy el impacto que tiene esta nueva normalidad está también incidiendo enormemente sobre la disciplina fiscal y la economía. El Fondo Monetario, vieron los informes que ha hecho, la caída del producto que se está produciendo en Europa del 8, el 7, el 6, en Estados Unidos del 8, en Brasil y la Argentina está cayendo el Producto Bruto al 10, menos 10. Y el Uruguay, de alguna manera, está dentro de las excepciones, por decirlo así, el mal menor está cerca del 3% de la caída del producto, y otros países podrían tener ese tipo de crisis. Pero cuando uno ve que el Fondo Monetario dice, sí, toda esta caída y la recesión o la contracción del producto se da en todos, menos en China, que se supone que va a crecer un 1%. Que también es una caída importante, porque China vino creciendo, como ustedes saben, durante muchos años al 10% y últimamente al 5% y al 6%. Pero cuando China crece en esas condiciones, de alguna manera por su mercado, por las cadenas de valor, por las inversiones que tanto le duelen a Trump en materia de por qué se fueron a trabajar o hacer o agregar valor en China, sigue siendo, y esto es una conclusión mía que ustedes podrán compartir o no, el avance de China en la economía mundial, con pandemia o sin pandemia, es imparable. Imparable en cuanto a su estrategia, los tiempos, y sobre todo porque ya China dejó de lado el gran salto de Mao Zedong o la revolución cultural y decidió tener una competencia desde que ingresó a la Organización Mundial de Comercio, ajustándose a las reglas del mercado para seguir adelante con resultados que se están a la vista. Hoy es el primer exportador de bienes del mundo y el tercer exportador de servicios del mundo. Es decir, con pandemia o sin pandemia, con un mercado enorme y con una capacidad, obviamente, económica y una cultura, que eso a veces me llama mucho la atención, que no es un tema religioso, como puede ser, por ejemplo, los aspectos de los países islámicos, que no necesariamente son árabes todos, por el caso de Irán es islámico, pero no es árabe, por decir así, es el imperio persa. En el caso de China, hay una enorme disciplina de carácter familiar basada en el tema del pensamiento de Confucio. Es decir, la jerarquía de los antiguos de la familia se va aplicando porque el chino termina culturalmente, más allá de todos los problemas de Hong Kong y elementos que son distorsionantes de muchas fotografías, está acostumbrado a convivir en un régimen vertical de origen familiar y filosófico, más religioso que de Confucio, y por tanto tiene una proyección de años y miles de años para poder trabajar y se están viendo los resultados. Yo digo esto para que ustedes vean que esta guerra comercial que se está planteando con la nueva normalidad, por decirlo así, la pandemia ha acompañado esto y ha despertado esos sentimientos de nacionalismo de algunos países e incluso algunas inspiraciones de carácter autoritario. Pero bueno, esto va a tener un impacto en el trabajo,
y en el comercio. Y sobre todo porque hoy el mundo ha cambiado. Cuando ha cambiado, está cambiando porque los viejos modelos de comercio reglados, es decir, los aranceles, el acceso al mercado, la restricción no arancelaria, la norma de regulación, el dumping, las cláusulas de salvaguardia, todo eso que se aplica, bueno, hoy no están. Porque cada uno, el propio Estados Unidos, China, Estados Unidos, a la OMS dijo, yo no voy a llenar los cargos de los tribunales de apelaciones, así que por lo tanto ni siquiera hay un sistema de solución de controversia. Quiere decir que el mundo ya empieza a tener, es el argumento que Trump dijo, me retiro del TPP porque mi estrategia van a ser acuerdos de carácter bilateral, multilateral, pero no van a estar vinculados al multilateralismo porque yo voy a imponer el criterio en materia de relacionamiento porque solo yo o solo los Estados Unidos son capaces de enfrentar el avance chino que es irreversible e imparable. Cuando digo esto, ustedes imaginen la nueva normalidad, que es una nueva normalidad. Y vamos al Uruguay. ¿Qué le pasa al Uruguay? Bueno, tenemos una cantidad de elementos, es decir, ya se ha dicho, hemos trabajado mucho con el grupo que tenemos, con Enrique Iglesias, un grupo que ya no es una época de cambio, es un cambio de época. Hoy los temas globales no solo están en la salud, que es un tema muy serio, que no sabemos cómo puede terminar, pero está en los derechos humanos, en la seguridad internacional, en el terrorismo, en el crimen organizado, en el narcotráfico, en el desequilibrio ecológico, en el comercio internacional y en el mercado global, pero hasta en el equilibrio ecológico, donde ustedes están viendo que nosotros, las grandes potencias, como el caso de Estados Unidos, que simplemente ha decidido no participar del Acuerdo de París. Y que también es cierto que los grandes progresos en la contaminación son responsabilidades en particular de la China y también de los Estados Unidos, pero la China les dice, pero díganme, ustedes contaminaron siempre, crecieron contaminando y ahora me van a decir a mí que yo no puedo crecer. Me ajustaré a determinadas reglas, pero obviamente con esa producción que tiene y esa presencia de carácter comercial, bueno, hay un tema ambiental fuerte, como también hay un tema, se lo dejo porque ustedes conocen más que yo, que es el precio del petróleo. Perdón. El precio del petróleo que tiene un impacto muy fuerte en las bajadas y subidas y ha impactado también sobre nada menos que sobre economías como el caso de Venezuela. No es lo mismo tener el petróleo a 140, 150, 130 que tenerlo a 20 o a 30, cuando uno depende exclusivamente. Todo eso se va sumando a la estrategia china, a la estrategia rusa, pero en términos de la transparencia en materia de pandemia, no todos los países actúan con la misma conducta, porque no sabemos los números de algunos países que lo Mauro, perdón que un celular ahí, llévamelo, gracias. No sé si venimos bien, porque yo lo quiero ahora llevar al Uruguay. Y al Uruguay, fíjense que el Uruguay, entre otras cosas, es un país de desarrollo intermedio, con determinados problemas estructurales de fondo, en el sentido de tener que enfrentar, y además hoy atacado, pero haciendo una diferencia que es increíblemente destacada en el ámbito internacional. Y eso, yo les pregunto a ustedes, me gustaría que después comentaran, yo estoy buscando la explicación. ¿Por qué nosotros mostramos esta, como en el caso del Paraguay también, con otras condiciones, porque el Paraguay no tiene puerto, y es un país land-up, de manera que, pero el Uruguay, frente a lo que le sucede a Brasil, y frente a lo que le sucede a la Argentina, tiene resultados de la pandemia absolutamente destacables en el mundo internacional. Ahora bien, aquí tenemos otros temas que son importantes porque el gran tema de la economía y de las finanzas es qué espaldas tiene cada país.
como lo pudo tener Europa, o lo puede tener obviamente Estados Unidos, como les dije, con renta universal y recurrir, porque que puede atender eso con grandes recursos, lo maneja, no digo con comodidad, pero por lo menos con menos preocupación en sentido financiero. Pero ustedes fíjense que el Uruguay, nuestro presidente, y no lo estoy hablando en nombre de partido, ni tengo la camiseta como para hacer este tipo de... El presidente asume el 1 de marzo, se compromete con una ley, con la LUC famosa, que la publicita. Rara vez había existido ese tipo de publicidad de una ley, que pudo ser discutido desde diciembre, enero, febrero, por los periodistas, por los partidos políticos, y que había una cantidad de elementos, más allá de todo lo que pueda haber, la seguridad, la educación, lo laboral, la sociedad reguladora, bueno, todo lo que ustedes conocen. Había un tema... Apagame el teléfono, por favor, Mauro, que tiene que ver mucho con el tema de la disciplina macroeconómica. Entonces llegamos y tenemos un crédito fiscal, un déficit fiscal heredado del 5%. Muy bien. No voy a hacer calificación, es decir, un 5% de una economía que tenía cierto estancamiento en estos tiempos, venía estancada, la inversión también, y ya venía siendo advertida inclusive por el exministro de Economía, que daba señales de su preocupación respecto de este déficit fiscal que había trabajado particularmente con el tema del gasto público. Es decir, en 5 años perdimos, en materia de unos 30.000 puestos de trabajo en el sector privado. Y ganamos, mejor dicho, o ingresaron cerca de 30.000 o 40.000 funcionarios públicos que son financiados por los impuestos y por los ingresos que tienen los ciudadanos, que son los únicos que no tienen sindicato. Digo esto como reflexión. Miren que a veces no nos damos cuenta de lo difícil, la diferencia que existe. Pero hoy, las medidas que se tomaron, la forma, es muy importante el criterio de la libertad responsable. Es increíble cuando el presidente dice: yo lo asumí en solitario, porque no hay elemento más angustioso que la soledad de un presidente. Lo puedo decir por experiencia de convivir con muchos presidentes, porque arriba de ellos no hay nada. Es decir, tienen que tomar decisiones y esa soledad a veces los hace cotejar una línea u otra. La libertad responsable, esta que se decidió en el combate de la pandemia, de alguna manera ejerció no solo responsabilidades, sino también un elemento adicional que yo les digo que fue nuevo en el país, pero que también es de carácter multidisciplinario, que es la participación de científicos. La incorporación. Díganme cuando tenga cuando digan para quieren preguntar y comentar, miren que yo ya, y ya les voy a determinar cuando los científicos acompañan con una enorme seriedad. Escuchá acá, a ver si conocés. ¿Perdón? No. Oh, fue un error. Bueno, cuando los científicos, y estos científicos que actúan con independencia, que no son solo 13, miren que son una cantidad que actúa, lo miran con un criterio absolutamente autónomo, no están fijándose en el tema político, en el tema partidario, y analizan cada uno con modelos y según, porque yo tengo algún familiar vinculado y con una enorme preocupación. Eso es un aporte diferencial que también hizo el Uruguay, con las dificultades de un país que tiene fronteras con el Brasil, donde el propio Brasil no ha tomado medidas adecuadas por la propia o por la Argentina, más allá de que porque la cuarentena es obligatoria, que tiene dificultades enormes, que está creando, pero no tanto para exportar, pero sí en nuestra frontera seca, el caso de los últimos
episodios que se produjeron en él. Pero cuando llega el momento de financiar, porque miren, tenemos un déficit del 5%, muy bien. Y estamos dentro, digamos, estábamos dentro del límite de lo que es el... Hay un problema que tengo conectado el micrófono, se ve, pero lo tengo que conectar. La familia también participa en esto, no hay. Cuando vemos este tema del grado inversor que está, digamos, un poco en el límite, lo que pasa es que hoy nadie va a hacerle perder el grado inversor al Uruguay porque en realidad la crisis fiscal es sistémica y no hay posibilidad de analizar punto por punto a cada país. Y entonces lo que depende también es de la credibilidad que tenga cada Estado para poder recibir el apoyo necesario en financiar todas esas actividades. Entonces, fíjense lo que nosotros hemos tenido como resultado, que yo me lleno de satisfacción porque además es una proyección de una imagen del país, que no es en 24 horas, más allá de todas las críticas que uno pueda hacer en materia política, pero cuando el Uruguay dice, bueno, voy a buscar financiamiento, consigue 2.000 millones de dólares. 1.500 millones de dólares corresponde a un efectivo, 1.100 millones de dólares en unidades indexadas además, y 400 millones más. Y la emisión del nuevo bono global en unidades indexadas, vencimiento en el 2040, amortizable, es amortizable en el 2029, y se completa una tasa del 3,8, mientras la emisión del bono global, el bono global a la tasa de 2,48 de interés, una de las más bajas tasas que existen hoy, que están existiendo en el ámbito internacional. Es decir, obviamente la transacción aumenta, este tipo también aumenta, pero el porcentaje de deuda en moneda local, porque el valor de la emisión en unidades indexadas está ligada a la evolución del índice de precios al consumo. Digo esto porque además el Uruguay tiene crédito, y obviamente están los créditos contingentes. Ahora está gestionando un crédito adicional de 400 millones del BID. Es decir, que ya a esta altura no tiene tantas necesidades de endeudarse, sin perjuicio de los créditos contingentes de lo que les pide. Entonces quiero decir esto porque esto está vinculado también con la LUC, porque antes de que se pusiera la pandemia, en la LUC, o la famosa ley, había una norma llamada la regla fiscal. Y esa regla fiscal es, dijera, otro día estaba leyendo un artículo de economista Aldo Lema, que decía que es un marco institucional más moderno, que es catalizador para avanzar en responsabilidad y sostenibilidad fiscal, y que incluye, acá los economistas que están aquí están escuchando, yo repito esto que trato de estudiarlo para no decirlo simplemente, incluye el concepto del resultado fiscal estructural de acuerdo al ciclo económico. Y además se crea un comité de expertos, un comité fiscal asesor y un fondo de estabilidad. Es decir, más allá de que se ha argumentado que esto es casi un saludo a la bandera, es un concepto que yo lo rescato porque es el catalizador, como se dice, de una responsabilidad fiscal que está absolutamente perforada por la realidad, pero que también es parte de una visión en cuanto a lo que es la estabilidad macroeconómica. Y termino con el tema de comercio. Nosotros vamos a estar enfrentados a situaciones muy difíciles. El 60% de nuestros productos, cuando ingresan al mercado externo, lo hacen sin aranceles. Mejor dicho, lo hacen con aranceles, sin preferencias. Nuestro principal socio es China. Estamos exportando el 50 y pico, 31%. El segundo socio está Estados Unidos, cerca Brasil. Y la Argentina hoy es nuestro socio en el 3% y México en el 4%. Entonces ustedes se imaginan con esta pandemia, cuando el señor Trump y el señor Xi arreglan o negocian determinados accesos a los mercados para evitar el impacto, sobre todo Trump, que ya ha decidido trabajar en forma autónoma y fuera de todos los organismos internacionales
multilaterales las obligaciones, le dice al primer ministro chino, deme una mano, permítame que ingrese los productos agrícolas mías, que son importantes, la soja y todo lo demás. Cuando hace ese sistema de administración de comercio, va creando un enorme perjuicio a los otros países, como los nuestros que estamos tan lejos, por la competitividad, por el precio o por las preferencias que se conceden en forma ilegal, en el sentido de que no está permitido funcionar sobre un sistema de administración de comercio cuando las reglas multilaterales son precisamente para condicionar e impulsar la apertura económica en el mercado, pero teniendo en cuenta a todos los actores, en particular a las economías. Diciendo esto porque creo que lo que vamos a sufrir, si no hay un nuevo restablecimiento del orden mundial, que no creo a corto plazo, vamos a hacer lo que ni siquiera podemos tener acceso al mercado competimos con nuestros productos sin preferencia, con China en particular, y con las dificultades, entre otras cosas, de un Mercosur, que si tenemos en la Argentina un 3%, un 4%, con el Brasil tenemos una sociedad importante, pero esta pandemia, digamos, va a crear enormes dificultades de desestabilización fiscal, y bueno, y temas que incluso van a ser, y ahí está mi última conclusión, van a poner en cuestionamiento la cooperación, la solidaridad y el trabajo del Mercosur, por ejemplo, más allá de lo que pueda quedar del Mercosur en términos técnicos, políticos y comerciales, y vamos a quedar expuestos a enormes perjuicios porque las grandes economías van a avanzar en acuerdos ajenos a los órganos multilaterales. Y esto quizá puede tener un solo ejemplo en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Ojalá que se pueda cumplir. Pero ya Argentina anunció no que estaba en contra del acuerdo, pues ya lo había firmado, sino que estaba en contra de acuerdos futuros. Bélgica, Holanda, Irlanda y Francia, a raíz de todos estos problemas, comienzan a despertar sus pensamientos proteccionistas en el sector agrícola, sobre todo. Entonces nosotros que somos el granero, la cadena agroalimentaria, la reserva de agua dulce casi más importante del mundo, la segunda, no vamos a ser la prioridad en materia de comercio internacional, porque vamos a competir con muchas de las producciones y porque las reglas se han disuelto y porque la pandemia, al impactar sobre el empleo, despierta un enorme nacionalismo para que cada Estado, ya con los problemas que tenía antes, como el caso de los chalecos amarillos en Francia, o todo lo que vimos en Italia, bueno, ese tema va a agravar y vamos a tener enormes perjuicios. Por eso tenemos que diseñar una estrategia, tener a ver cómo planteamos nuestra inserción comercial, cómo nos beneficiamos, entre otras cosas, de la imagen del Uruguay internacional sobre cómo ha manejado o maneja la pandemia, pero el principal elemento que para mí nosotros, que no sé con qué suerte lo podremos tener, es defender la gobernanza de las reglas internacionales que son el escudo más importante de los países débiles. Y eso no sé si lo lograremos, pero tenemos que crear y fortalecer el sistema de integración, o lo que existan, o parece organismos como la propia UNCTAD, la OMC, ustedes vieron que acaba de quedar vacante, el director de la OMC, Acevedo, mi amigo Acevedo, renunció con un año antes de su mandato, como diciendo, yo ya estoy acá, esto es un cenicero en la moto. Y la UNCTAD tampoco tiene autoridades hoy. La LADI está con dificultades, que es la que concentra todos los acuerdos comerciales que tenemos en el ámbito de América del Sur, hay algunos, y México. Es decir, esos temas, y ustedes que son empresarios todos, van a tener una repercusión que tenemos que enfrentar con una estrategia importante y una estrategia consensuada para poder aprovechar el resultado que tenemos de la pandemia de alguna manera más positivo que otros países, pero también una definición en el sector productivo, en el respaldo financiero, en el Estado garante.
que ya ha tenido enormes contribuciones. El déficit fiscal ya hoy anunciaban que estaba en el 5 y algo, va a estar cerca del 6 o del 7, ustedes saben más o menos por qué vamos. Pero ese tema, por eso es pandemia, nueva normalidad y incierta anormalidad. Y lo que tenemos que ver es, con cierta visión, otro tema de las democracias liberales es que primero está la elección y después está el futuro de las nuevas generaciones o los entendimientos, y eso también afecta enormemente esta cosa. Y tenemos que ser de una madurez política y de una madurez de carácter económico, macroeconómico y políticas sociales que nos permita decir, bueno, no podemos estar condenados por los acontecimientos del mundo, más allá de que seguimos siendo, en general, tomadores de precios internacionales y de decisiones internacionales. Bueno, hasta aquí llegué, mi terapia. Yo me expongo a todas las críticas y posiciones que a ustedes les parezca y preguntas, porque simplemente, en general, doy examen. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, senador Abreu. No sé, ahora si damos algún paso a algunas preguntas. Sí, a mí me gustaría hacer una pregunta. Senador, muchísimas gracias por la presentación, fue espectacular, realmente nos paseó por todo el panorama mundial y post-pandemia y nos trajo Uruguay. Y realmente yo me quedaba pensando justamente ahora al final que estos cambios que van a haber en el Ministerio justamente de Relaciones Exteriores. ¿Quién está hablando? Perdón, que no lo veo. Daniel Varese, soy yo que estoy aquí. Daniel, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Decía, estos cambios que van a ocurrir en el Ministerio justamente de Relaciones Exteriores, un poco, le voy a confesar que indeseados, creo, por la coalición, pero que bueno, que van a ocurrir, porque generan un ruido innecesario en medio de un proceso de arranque, digamos, del gobierno que venía muy bien, a pesar de todo este tema de la pandemia. Este tema de políticas exteriores en este contexto tan complejo como usted describió, ¿cómo puede verse alterado, digamos? Porque ayer justamente el economista Talvi hizo una presentación de lineamientos hacia donde la política exterior de Uruguay debiera ir, pero va a dejar el puesto y va a venir el embajador Bustillo. Entonces, podemos estar viendo, digamos, una línea, digamos, de Estado, de política de Estado, de relación de la política exterior. Miren, ustedes imaginen que me cuesta enormemente hablar de este tema, por razones de respeto, de sensibilidad, de ser parte del gobierno y de tener más una estrecha relación con el economista Talvi, con el cual yo he conversado varias veces. Pero sí les digo, sí, mi preocupación es que la política exterior hoy no es diplomacia solo. La política exterior es estrategia, geopolítica, inserción comercial y sobre todo manejo de asimetrías, porque somos países asimétricos. Es decir, exige una enorme profesionalidad. Y a veces esta profesionalidad, que no la estoy cuestionando al economista Talvi, pero creo que también es un tema que, más allá de sus excelentes actuaciones en el tema del coronavirus y todo esto, el Uruguay asume la presidencia del Mercosur mañana. Y la presidencia del Mercosur, más allá de que sea una rotación administrativa, tiene que aprovechar para poder hacer un planteo serio. Hoy la política exterior no solo es global, obviamente ya le estaba diciendo que la inserción externa, nuestro principal socio, es China, donde ingresamos, tenemos acceso al mercado sin preferencias, así que vamos a depender también de una cantidad de decisiones que se tomen en materia comercial, que ya es de por sí importante, porque en estos 6 meses tenemos que asegurar, mi visión es, tenemos que asegurar de alguna manera muy efectiva que se avance en la firma no, en la consolidación del acuerdo con la Unión Europea, porque es un mensaje muy importante, y ahí tenemos dificultades. Entonces, a mí me parece que la Cancillería, el que
que fuere, yo por razones casi diríamos yo soy creyente y entonces digo, gracias a Dios no estoy en el tema. La Cancillería tiene una enorme dificultad hoy, porque ustedes imaginen cómo se puede administrar en el ámbito del Mercosur primero la relación de Argentina y Brasil. Argentina planteada, bueno, ustedes ven los videos últimos, creo que lo vieron todos, el video de Fernández, Si alguno no lo vio, hágame con la cabeza así, pero yo le digo, véanlo porque uno se pone a temblar. El video antes de ayer que dice, yo lo que quiero es salvar el mundo. López Obrador y yo queremos salvar el mundo. Pero ya no tenemos a Lula, no tenemos a Lugo, no tenemos a Mujica. Digo, para que yo repito lo que dijo. No tenemos a Correa, no tenemos a Chávez. Bueno, ustedes imaginen esta nueva realidad de un Mercosur que tiene una pandemia de una naturaleza terrible en materia del impacto en la Argentina y una tendencia brasileña a la apertura, más allá de todas las licencias poéticas del presidente Bolsonaro. Pero esa tendencia a la apertura es casi una condena a la Argentina, que se quiere proteger todavía, porque el principal socio de la Argentina es el Brasil. Y si Brasil se abre, le va a ingresar mercaderías y productos competitivos de fuera de esta región que van a poner a comprometer la relación brasileña. Digo esto porque el canciller va a tener que enfrentar el tema político, el tema comercial y el tema estratégico, con un problema enorme. El canciller, digo, y el presidente y el gobierno, con un problema enorme que es impredecible las actitudes y las conductas que toman algunos países que antes nosotros pensamos que era más predecible. Entonces, quiero decirles ya porque conozco el tema y porque además la Argentina está muy enfrentada con el Uruguay, enojada por una cantidad de motivos, y ya hizo un planteo en el mercado común sobre dos temas: la tasa arancel, la tasa consular y la política de residencias fiscales para los argentinos. Entonces eso con un gobierno argentino, como lo tenemos ahí, que con esas extrañas expresiones de la mezcla de la vicepresidenta, el presidente y el grupo Cámpora, que es el que maneja la Cancillería. Lo estamos enfrentados con el Brasil. Y la gran pregunta, ustedes van a ver mañana, digo esto porque ustedes van a ver cómo el Uruguay va a tener que enfrentarse a hacer un discurso y no sabemos cómo van a participar, por suerte parece que es virtual, el señor Bolsonaro con el señor Fernández. A mí Fernández me dijo, Vélez y Solá, que conozco mucho, hace muchos años, porque fuimos ministros del ministro de Ganadería, me dijo, mirá, es muy sencillo, a la asunción del mando del doctor Lacalle no va a ir Fernández porque no quiere ni verlo al señor Bolsonaro. Y entonces cuando sucede eso, ustedes imaginen las dificultades que tiene esta política exterior. Y cuando más existe también un vuelco en el tema hemisférico, digo objetivamente, miren que estamos donde la posición americana está presionando enormemente, donde la presidenta, donde también está jugando la Secretaría General de la OEA, Almagro, que es el socio de Bolton, el socio de los Estados Unidos, su principal respaldo con Colombia, que, bueno, yo no sé, es un cambio, bueno, cada uno responsable de sus variaciones. Y digo esto porque hay una enorme visión geopolítica y vuelve a restaurarse la doctrina Monroe, América para los americanos. Y además el tema de Venezuela es un tema muy grave, muy serio, el de Nicaragua también. Entonces, como las reglas de juego parece que no nos están valiendo tanto, la Cancillería y el Uruguay tienen que salir abanderados del derecho y tratar de buscar soluciones por la vía del derecho, que es el escudo de los débiles. En materia comercial, en materia política, en materia de relaciones, con propuestas incluso en el Mercosur que sean concretas, chicas, tampoco aquello del más y mejor Mercosur, no, transformar el Mercosur, ajustarlo a la realidad.
¿Quién es el socio? Hoy es Brasil, que le dice sí. La unión aduanera y todo lo demás. Es un tema ya superado, está totalmente perforado el arancel externo, y además yo estoy más al libre comercio. Bueno, y Argentina le va a decir que no, y entonces ahí la Cancillería va a tener que manejarse con enormes dificultades. Entonces yo digo, hay que apoyar estos temas, y también es cierto, y esto es algo que a mí me había regalado el doctor Lacalle, una de la descripción, y esto lo digo porque creo que es algo común, porque nosotros tuvimos grandes cancilleres, como el caso de Baltasar Brum, o el caso del arbitraje internacional, que fue parte también de la iniciativa de esa época, o tuvimos, bueno, Mora Otero, o Enrique Iglesias. Bueno, puedo nombrar porque no hay cosa peor, pero también tenemos una enorme obligación, que es el canciller y el Poder Ejecutivo tienen que manejar entendimientos con los otros partidos y crear las condiciones para lo que llamo la inteligencia molesta, que es el Uruguay lo que le ha permitido ser el que creó el grupo de arriba, el grupo de contadora, la Ronda Uruguay del GATT, todas esas cosas. Es la inteligencia de que aporta sin poner en peligro los intereses ajenos, y a veces da una solución que es respaldada exclusivamente por el respeto que se le tiene. Miren que no es fácil, no es una retórica, es que lo que les digo, pero en este tema yo doy un hecho del pasado ya, que el economista Talvi no va a ser canciller, el nuevo canciller, bueno, se tendrá que ajustar a estas nuevas variables, en condiciones donde hoy también funciona de forma muy activa la diplomacia presidencial. Los Twitter, los WhatsApp, se comunican entre ellos, y bueno, a veces las noticias no necesariamente se comunican o se saben en forma tan rápida a nivel institucional. Digo esto para que la complejidad que nos está llevando este tema, nuestra política de frontera con Brasil, la tenemos que replantear, o con la Argentina, la hidrovía Paraná-Paraguay, que sigue siendo el eje. Bueno, no nos podemos olvidar de estos temas. Tenemos la pandemia, sí, tenemos dificultades. Argentina y Brasil, bueno, hoy ya no están ejerciendo la vieja trenza, pero siempre pueden cambiar. Pero la integración es un tema hoy muy relativo, porque ustedes ven algún gobierno del Mercosur abanderado, enamorado con la integración. Yo no los veo. Nosotros sí nos sirve porque nosotros somos una bisagra, y dependemos de nuestra geografía, de nuestros ríos, e inclusive de fronteras secas tan importantes. Digo esto para que a ver cómo les puedo decir, para que no crean que es una crítica, pero es muy importante reformular el liderazgo y rescatar con más fuerza la fragilidad que se exportó en estos 100 días de gobierno por dificultades que no me corresponde comentar. Bien, muchas gracias, Sergio. Sergio, yo te quería hacer una pregunta. Y Pablo. Con respecto a algunas decisiones que se han tomado a nivel del Poder Ejecutivo respecto a alinearse con posturas de Estados Unidos. Concretamente, apoyar a Almagro en la OEA, apoyar el candidato de Trump para el BID, y alguna otra más. Eso significa un viraje más hacia la línea americana versus otras líneas, Europa, China, etcétera. A ver si lo puedo... es decir, puede ser que sea un alineamiento. Yo nunca fui partidario, ni soy partidario de los alineamientos, y menos con los Estados Unidos. No por razones ideológicas, sino por razones de estrategia. Tampoco, pero también entonces la respuesta, mi visión, ojo, a estas polarizaciones que han provocado en América, que a los procesos de integración y a nuestras relaciones políticas las teñimos de tal ideología, donde los derechos humanos no son iguales que los izquierdos humanos. Y entonces, en vez de tener una posición más principista, hoy es lo que yo les decía del discurso del presidente Fernández. Ay, extraño a fulano, mengano, perengano, pero ¿cómo un presidente puede decir eso
y no se interpreta como una intervención en los asuntos internos de otro país. Extraño, yo soy Lacalle, digo, pero ¿cómo me dice mi socio acá que extraña a Mujica? Y yo le iba a decir que extraño a Balbín o a Frondizi, digamos, por decirlo. Bueno, esos temas son los que van. Estados Unidos sí tiene hoy una línea en el continente americano muy fuerte. Y además, ustedes vieron cómo ha manejado el tema con México. Pero ahora parece que el amigo López Obrador lo va a ver, y le va a agradecer muchas cosas, porque la verdad es que es un tema, pobre México, tan cerca de Estados Unidos, decían, ni tan lejos de Dios. Pero en el tema del BID, no sé cuál fue el motivo de la decisión, se lo digo con franqueza, pero fue una decisión que se tomó y que ha creado una cierta rispidez por un acuerdo de caballeros existente con anticipación. Además, yo les digo en forma, un comentario, pero mío, y que no vayan a interpretarlo como, el candidato americano también está relacionado con un resultado electoral de septiembre que no sabemos cuál va a ser. Más allá del BID y más allá de... Pero claro, miren que yo les digo, estos productos, entre otras cosas, de una excesiva polarización, responsables todos de una ideologización que comenzó a hacer que la convivencia no fuera posible. Y entonces yo les decía, se lo digo, así como uno combate las dictaduras de Chile, las dictaduras, todas las dictaduras que nosotros somos los que hemos tenido una defensa, yo no puedo tener flexibilización ni flexibilidad con el despreciable presidente de Nicaragua que violó a su hijastra menor y que no es cuestionado ni perseguido por lo que se supone sus amigos. Y esto no es un tema ideológico, es un tema de autoritarismo y de visiones distintas de la democracia. Ese elemento de polarización, lo que están trayendo son los extremos. Y entonces el extremo que está haciendo Estados Unidos, no me parece, yo no lo acompaño en términos, yo lo tengo claro, pero también es producto del otro, UNASUR, por ejemplo, que se creó, que quedó hasta sin... Digo, esto entiéndanme bien que no es un tema político ideológico, estoy diciendo que confundimos nuestros proyectos de desarrollo y nuestros proyectos de integración comercial con una expresión política ideológica, para un lado y ahora para el otro. Y lo que tenemos además, eso que Pablo que tú decís, es que cuando tenemos una nueva fuerza política, como Cabildo Abierto, que es muy respetable, bueno, yo le digo, tiene un gran respaldo, hay que sacar 380.000 votos de un salto. Y dice, ¿qué es eso? Y bueno, es una respuesta, hay que interpretarla. No digo que sea negativa, digo, hay que interpretarla. Entonces, esa interpretación también está en la cansancio, en el hartazgo, y ese tema de Estados Unidos, más allá, porque el presidente Trump tiene su... Bueno, ¿qué lo voy a definir yo? Porque si fuera psiquiatra, capaz que... Pero tiene un estilo de gobierno, donde dice lo que hace con China, y lo hace con Venezuela, lo hace con México, lo hace con la OTAN. Cuando le digo, señores, yo le estoy dando el 3% del Producto Bruto y ustedes no están aportando por la seguridad. Entonces ahí, yo no sé si hay tanto alineamiento, pero sí hay una vía de reacción. A ver cómo les puedo decir. Se lo digo con total franqueza. Lo que pasó en Chile, con enormes fundamentos en muchos temas de lo que hoy se llama la brecha social. El tema, se produjo un movimiento de desestabilización contra el sistema, donde había 3 o 4 grupos aislados, sin coordinación, simplemente por enfrentar y yo se los digo a ustedes porque a mí no me cuesta, y yo me fui a ver al señor Mujica hace 3 meses, antes de que pichara la pandemia, y a su chacra, a comentar estos temas, y dije, ojo, que no se vaya a abrir un movimiento de carácter social tan turbulento, tan violento, que tengamos otra vez una reacción
del otro extremo, que es lo que está sucediendo con Estados Unidos, que hoy que tiene un presidente absolutamente, digo, más alineamiento, te lo digo, que tuvimos con los de Guantánamo, no hay. Así que te diría, en el sentido, digamos, son puntuales, pero tenemos que ver que el mundo funciona, o de la marihuana, más allá que uno se discute, porque nadie dice que la marihuana la arreglaron entre el señor Soros, el señor Rockefeller y Boreal. Miren que si yo estoy equivocado me lo dicen, pero no es un tema político, digo, para que vean el grado de anarquía que existe y la dificultad que existe para decir me alineo o no me alineo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es el derecho. Abrazados al principio de derecho internacional. No intervención, autodeterminación, solución pacífica de las controversias y multilateralismo con seguridad jurídica. Ahora, después, somos un país de 3,5 millones de habitantes. Y ese es el gran problema nuestro, es que, como decía un líder muy importante de un partido que no es el mío, el ser uruguayo no es una condición, es una profesión. Y hoy necesita posgrado. Está bien, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien que levantó la mano? Abran el micrófono y pregunten nomás. Buenas tardes, Sergio. Gustavo Formento. Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Bueno, todo el panorama que de alguna manera expusiste muy bien, de alguna manera como que genera, mirando la historia, posibilidades de conflictos, enfrentamientos, y ojalá que no, enfrentamientos armados, que son propios de las crisis económicas, sociales, más con todos los otros flagelos, el narcotráfico, el terrorismo, todos los tipos de tratas y demás. ¿Cómo ves ese aspecto que el Uruguay tendría que prevenirse, aislarse, cooperar con lo bueno y dejar en lo posible quedarse aislado de lo malo? Mira, está muy buena la pregunta. ¿Alguien quiere agregar una pregunta más? Agreguen tranquilos. Miren que me tomo este matecito. Yo les digo, les voy a decir esto, mira. Me ponen todo el tiempo en mudo que maneja el coso. ¿Perdón? Porque me ponen en mudo el micrófono. ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Bueno, Sergio, primero que nada, felicitaciones por esa excelente conferencia donde abarcaste el mundo entero y nos hiciste darnos cuenta una vez más de lo pequeños que somos, una cáscara de nuez navegando en un mar embravecido. Y quería comentarte algo, que respecto de lo del BID y que el Uruguay apoya al candidato de Estados Unidos, a mí me parece que puede venir por el hecho de que el señor Trump se está yendo y amenaza a irse de todos los organismos internacionales, lo cual crea bastantes problemas, ¿no? La OTAN, la OMS, el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Y tal vez sea inteligente apoyarlo en esta cuestión, de manera de asegurarnos que el PIB, que a nosotros nos toca muy de cerca, no desaparezca, dado que Estados Unidos es el mayor financista de la organización. Pero perdón, yo lo que te quería preguntar ahora, para irnos a lo nuestro, a lo chiquitito, ¿qué pasa con la actitud esta que se ha hablado, de no votar la rendición de cuentas del gobierno pasado? Bueno, primero la primera pregunta que voy a decir, yo no creo que haya guerra. No creo que haya guerras porque nadie puede correr el riesgo hoy de tener un tipo de confrontación donde las armas nucleares pueden ser absolutamente letales para todos. Las amenazas quedan hasta ahí. Inclusive
Ustedes vieron lo que fue la negociación que se hizo con Irán, por el tema del enriquecimiento del uranio, que después Estados Unidos se retiró, y todo lo demás, que Irán está, obviamente, también armándose por otro tema que está muy vinculado a la región. Digo, pero no creo que haya guerra desde el punto de vista. Lo que sí va a haber enormes presiones desde el punto de vista económico, comercial, decisiones, y hoy, de la mano de la guerra comercial. Con Trump en una conducta distinta, pero los chinos funcionan y funcionan de forma muy, muy eficiente. Yo le diría que si tuviera que, pero estos son simplemente para conversar con ustedes, pero viendo la Argentina con la crisis que tiene y las dificultades, el socio de la Argentina va a ser la China. No tiene para qué lugar apuntar. No va a apuntar con los Estados Unidos, no va a apuntar con Brasil, no apunta con Europa porque no quiso firmar, o en todo caso no firma más acuerdos. Y China está en un criterio expansivo muy importante en el Banco Asiático, que es de enorme capital, y además toda una estrategia en materia de infraestructura, y que además a Argentina le sirve, y además ya tienen, como ustedes saben, en Neuquén una instalación satelital de primer nivel, que hasta con niveles con sistema jurídico de extraterritorialidad. Digo esto para que ustedes vean cómo yo no creo en las guerras, obviamente que la primer potencia de armamento es Estados Unidos, sobre todo con su sistema de portaaviones, pero la China va a ir avanzando en cantidad de temas desde el punto de vista económico, comercial, que ya, bueno, lo tiene a Estados Unidos acorralado. La reacción de Estados Unidos es, miren, le pone los aranceles al arancel, al aluminio, al acero, no sabe cómo parar las inversiones que se hicieron, cómo tienen que volver. Digo esto para que ustedes vean que yo no creo en esto no creo en las armas. Sí creo que hay un nuevo modelo de turbulencia social que pueda, en los nuevos temas, crear desestabilizaciones en países como los nuestros que tienen dificultades. El caso de Chile para mí es un ejemplo muy de analizar en profundidad, o lo que sucedió en Ecuador, por los aumentos es decir, hay una gran lucha entre dos modelos también, el modelo si mantenemos la democracia liberal o tenemos un giro al autoritarismo. Porque, se lo digo, pero miren que yo trato de hablar con ustedes porque ustedes saben que yo escuché el video del señor Maduro diciendo empezamos a trabajar con el Foro de San Pablo y van a ver lo que le va a pasar. Ustedes lo han visto todo. Cuando dice eso, no lo dice de casualidad. Entonces, ¿qué pasa? Llama al extremo. Llama a los extremos. Y los extremos, entre otras cosas, está Estados Unidos, obviamente, con su visión ahí. Y además el tema del narcotráfico, que miren que es un tema, yo he conversado bastante con muchos, el narcotráfico que ya está agarrando todo el Caribe, más allá de que el principal mercado obviamente es los Estados Unidos. Todo eso, ahí sí puede haber armas. Ustedes saben cuántas tiendas armadas hay detrás, mire que es exacto el número, detrás del muro de México, es decir, del muro que han puesto, del lado americano, 7.000. 7.000 tienditas para donde uno va a comprar un armamento, después lo registran, a ver, chequenlo, porque incluso yo lo estuve chequeando hasta con el gobernador de Guanajuato, hace un poco un tema, tuvimos una reunión. Entonces, cuando uno ve todo eso, ahí sí son las guerras que eventualmente podamos nosotros. Porque este tema del narcotráfico y de lo que está sucediendo en el Brasil, donde hay 20.000 milicianos convictos, es decir, delincuentes comunes dedicados que compiten en el mercado y que son dirigidos desde la cárcel. Y entonces, bueno, y ahí vienen esos son los temas que están afectando nuestra seguridad y nuestro estilo de vida. Yo digo esto porque no lo podemos solucionar, pero también tenemos que estar viéndolo cada día más. Bueno, ustedes lo ven, cortan un dedo de uno,
¿Quién ha visto acá en Uruguay que se cortara el dedo de uno, la oreja del otro, que se matara a una chica de 18 años, que los barrios se compiten por los barrios, por el menudeo, por la droga, por la... Yo el temor que tengo es que tengamos una repetición distinta a las maras que se están produciendo o que se han desarrollado en América Central, con otro tipo de estructura étnica y todo. Digo esto porque ese es el gran tema que tenemos. No la inseguridad, que obviamente es de carácter común, sino la inseguridad esa de que el crimen organizado tiene tanta fuerza que el señor Moravito se fue por la puerta de la jefatura cantando el himno porque no se escapó. No se escapó. Cambió información para salir. Y después en la rendición de cuentas, bueno, en la rendición de cuentas del gobierno anterior y, bueno, se va a votar, pero no se va a agregar nada y se va a hacer exclusivamente ahora a encarar el presupuesto nacional, que tiene que ser un presupuesto austero, bien elaborado, y que tenga además, dentro de la LUC, se creó una unidad que ustedes llaman monitoreo de las políticas públicas, que va a tener enorme control, y que, entre otras cosas, más allá de las políticas, hay personas, más allá de que se coincida o no, perros que muerden, como el respetado y mi querido amigo Isaac Alfie, que ahí va a ser la garantía de que de alguna manera no se gaste como socialista y se recaude como capitalista. Bueno, ¿saben una cosa? Me están llamando de la Comisión de Transporte porque vamos a... Bueno, no, gracias, Sergio. Nos dejaste picando eso del arreglo de Moravito. De Moravito, ¿cómo fue el arreglo de Moravito? Yo, miren que no es que lo sepa. Estos temas, ustedes ven a Netflix y van a ver cómo se negocia con los que venden la información que tienen a cambio de que lo lleven a Estados Unidos y le den. En estos casos, miren que no es un tema... Bueno, yo tengo mi opinión sobre eso y lo sabe mucha gente. No es que lo sepa. Nadie puede creer que se pueda haber escapado por la puerta de la... y que se haya enterado al otro día, ¿no? Vale. Y digo esto porque en general sucede en otros países que el que pide un poco de tratamiento preferencial es el cambio de información para tener mayor tranquilidad. Esa es mi teoría. Pero todavía no desmentida en forma, porque todavía no he visto a nadie detenido, preso y barrido dentro de la propia jefatura, porque si me pasa eso, ustedes se imaginen, bueno, son cosas, miren que no son políticas, son del tema de la inseguridad que provoca. Yo me sentía a Giuliani hace unos años. Y le voy a decir, Giuliani habló conmigo de una cantidad de cosas, un día se los voy a contar con tranquilidad, creo que pero le digo, dígame una cosa, ¿y cómo hacemos con el narcotráfico? La cosa, me dice, mire, una sola cosa. Habló de las cárceles y todo, combátalo, no ponga las Fuerzas Armadas a combatir el narcotráfico. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas es la columna vertebral del país en muchas de esas cosas, y el dinero es tanto y tanto que por lo primero que empiezan son por los generales. Me dijo, desarrolle el sistema de asuntos internos de la policía. Bueno, esos temas que ustedes estoy tratando de dar todas estas opiniones porque a mí no es que yo quiera criticar, simple decirle, miren, yo trato de preguntar y a mí me dice, dígame, miren la pregunta, ¿cuántos presos tiene? 11.000, perfecto. ¿Cuántos, qué promedio de edad? 25 años. ¿Y qué reincidencia? 70%. Me dice, ¿usted lo que tiene? ¿Un posgrado? Me dice. Entonces, si además de eso tiene un sistema donde el narcotráfico está ya vinculado a delinquir desde adentro, es un tema social importante que no tiene ideología, tiene simplemente un desafío de disolución de los valores de la relación de la sociedad. Y me dijo, usted pierde un barrio, pierde todo. Un barrio controlado por la policía se extiende a todos lados.
Discúlpeme hoy la terapia que venía de Bueno, muy bien, Sergio. Muchas gracias, excelente la les presentación, agradezco excelente la y charla. todo lo que les he dicho, les pido que no salga de América Latina. Gracias. te volvemos a agradecer y bueno, mucha suerte y a todos los vemos Gracias, Sergio. En el almuerzo. Gracias a ustedes. Miren que como algo es lujo, ¿eh? ¿Estamos? Hasta luego. Bueno, Gracias. Buenas tardes para todos. Gracias por Va a quedar esto grabado y vamos a colgarlo en la web del